Notamos que había una persona parada entre las sábanas tendidas. Primero la vi yo, luego mi hermana. Entre el movimiento del viento la alcanzábamos a ver, pero era claro que no era solo imaginación, porque las piernas, por debajo de las sábanas, eran completamente visibles. Muy buenas noches, comunidad. Gracias por dejarnos llegar nuevamente hasta ustedes con la siguiente recopilación de historias de terror, de experiencias inexplicables y encuentros con lo paranormal que ustedes, nuestros suscriptores y suscriptoras, han tenido la confianza de compartir con nosotros. Esperamos que nos escuchen con el ambiente adecuado, en casa con la luz apagada, en una carretera oscura o simplemente en compañía de su familia, porque ciertamente hay ambientes con los que estas historias se disfrutan aún más. ¿Listos? ¿Listas? Esperamos que ya tengas por ahí un café, un té o un mate y te dejes llevar por los seres que habitan los siguientes relatos de la noche. Mi historia es un poco larga, complicada, pero espero poder darme a entender. Creo que me van a comprender las personas que hayan vivido algo parecido. Hay ciertos miedos que una vez que experimentas, ya no se van de ti. Yo tengo 17 años, vivo con mi hermana de 19 y con mi papá. Mi mamá se fue cuando estábamos chiquitas. Mi papá no era la mejor pareja que pudiera tener, pero bueno, fue su decisión el dejarnos también a nosotras. Ya no supimos de ella. Hasta algo que ocurrió recientemente y que voy a contarles para que sean ustedes los que juzguen, los que decidan qué fue lo que ocurrió. Cuando inició la pandemia, mi papá tenía que seguir saliendo por su trabajo, se arriesgaba, pero mi hermana y yo tuvimos oportunidad de quedarnos en casa. En vacaciones había tan pocas cosas que hacer que creo que lavábamos hasta en exceso las sábanas y toda la ropa de cama, solo para mantenernos ocupadas. Detrás de la casa hay un campo muy grande. La colonia no es la más segura del mundo, pero como ese campo termina en un barranco, ni siquiera tenemos barda allá atrás. Tampoco los vecinos. Es imposible que alguien suba por ahí sin arriesgarse a una caída que, sin duda, es mortal. Nunca hemos sufrido un robo, nunca nadie se ha metido. Por eso me sorprendió tanto cuando una tarde, poco antes de anochecer, notamos que había una persona parada entre las sábanas tendidas. Primero la vi yo, luego mi hermana. Entre el movimiento del viento la alcanzábamos a ver, pero era claro que no era solo imaginación, porque las piernas por debajo de las sábanas eran completamente visibles. De pronto la figura dio un paso atrás y desapareció. Salimos a revisar y nos asomamos incluso al barranco y no se veía nadie, aunque claro, estaba oscuro. Era como si hubiéramos visto un fantasma. Le contamos a mi papá cuando llegó unas horas después y él quiso salir a revisar, a que le contáramos dónde habíamos visto aquello. Nos preguntó cómo estaba vestida y le dijimos que no la habíamos alcanzado a ver bien. No llevaba un vestido rosa, ¿verdad? La pregunta se nos hizo extraña, pero no la pudimos responder. En realidad no la habíamos visto. Días después, cuando obsesionadas con la limpieza volvimos a lavar las sábanas, por la tarde de nuevo, el viento las sacudía y entre ellas logramos ver a una mujer. Esta vez un poco más clara. Llevaba puesto un vestido rosa. La cara no la reconocíamos, pero por un momento lo sentimos. Solo así lo puedo describir. Tanto mi hermana como yo sentimos que estábamos viendo a mi mamá. Le marcamos por teléfono a mi papá en ese momento para que fuera pronto a la casa. Le contamos lo que vimos cuando llegó. Aunque teníamos años sin saber de ella, nos preocupamos mucho, porque si la estábamos viendo ahí significaba que mi mamá estaba muerta. Acordamos dejar aquellas sábanas colgadas porque de alguna forma era lo que facilitaba que aquel espíritu, que aquella visión apareciera, y cada día nos acercábamos más. Aunque no la veíamos de cerca, nos quedábamos de espaldas a aquel lugar, para que ella pudiera acercarse poco a poco a nuestras espaldas, para que ella pudiera estar cerca de nosotras, y eso es lo que quería. Mi hermana intentaba hablarle,
Un día incluso salió de madrugada. Yo la vi y fui detrás de ella. Mamá, si estás aquí, déjame verte. Déjate ver. Aquí estamos, ven. El viento movía las sábanas frente a nosotras, lentamente. No se veía nada. Pusimos mucha atención a la oscuridad. Dimos un paso al frente. Uno más. Mi hermana y yo nos separamos, una de cada lado de aquel tendedero lleno de sábanas blancas. Luego nos encontramos detrás de este. Un sonido parecía venir del barranco. Nos asomamos. Parecía venir de unos arbustos que ya crecían prácticamente en la vertical que forman las piedras ahí abajo. Era imposible que hubiera una persona ahí. Mi hermana se tiró al suelo para poder acercarse a la orilla. Mamá, ¿eres tú? Te podemos ver. No sé cómo decirlo porque no logramos ver nada, pero había algo ahí. Había algo en ese arbusto. Algo que nos estaba regresando a la mirada. Nos metimos porque el viento ya era muy fuerte, pero estábamos felices. Sentíamos que estábamos a punto de hacer contacto por fin con mi madre. Y para el día siguiente ya habíamos planeado lo que haríamos intentando lograr aquel contacto. Mi papá no sabía de aquel plan, pero nos sorprendió llegando a la casa a la hora de la comida. Tengo buenas noticias, hijas. Hablé con su tía Vero. Su mamá está viva. Está bien. Ella habló recientemente con ella y la va a buscar para que pueda marcarles, para que vean que está bien, para que ya no se preocupen. Sí, era una buena noticia, claro, pero en ese momento las dos pensamos en lo mismo en cuanto pasó el alivio. Habíamos estado viendo algo que desconocíamos allá afuera, algo que cada vez se parecía más a mi mamá, algo que habíamos invitado a la casa a dejarse ver. Esa noche cerramos todo, quitamos las sábanas, hicimos como si nada allá afuera existiera, como si nada se escuchara aquella madrugada y al día siguiente. No estoy orgullosa, pero al día siguiente fuimos a inventarle al padre de la iglesia del barrio 1000 excusas, 1000 acontecimientos para que fuera a bendecir la casa. A veces no es suficiente decirles que sientes a algo malo ahí cerca. Contrario a lo que he escuchado en otras historias, al parecer para nosotras aquella bendición bastó, aunque se nos quedó la costumbre sí de siempre tener agua bendita, de rociarla cada noche por todo el patio, hasta el límite con aquel barranco. La comunicación con mi mamá se limitó a unas 2 o 3 llamadas por teléfono, y luego nuevamente cesó para siempre. Pero no volveremos a hablar con algo, sea lo que sea, pensando que se trata de ella. Hola comunidad, esta es la primera vez que les escribo. Desde hace años que no me atreví a compartir esta experiencia con nadie fuera de mi familia, ya que lo que pasó es una situación compleja y no es muy fácil de entender para muchas personas. En su momento se lo conté a algunos compañeros de trabajo para no sentirme tan sola. En lugar de escucharme, me hicieron sentir ridiculizada, como si fuera tonta por creer en lo que estaba pasando. Es por eso que mi familia y yo decidimos guardarnos esta experiencia para nosotros, en especial porque involucra a mi hijo. Christian tenía aproximadamente 4 años en esa época. Él desde que nació había dormido muy bien, incluso durante las noches. Casi nunca lloraba. Otras mamás me decían que yo tenía suerte de que me hubiera tocado un bebé tan tranquilo. Un día se fue la luz en mi casa. No nos habíamos atrasado con el pago ni nada, ningún problema con la instalación. La verdad no encontrábamos razón para quedarnos sin electricidad. El vecino nos hizo el favor de conectar una extensión en su cochera para poder pasarnos luz. Cerca de las 2 de la mañana, Christian se despertó gritando. Nunca lo había escuchado llorar así. Me levanté en cuanto me di cuenta de que era su voz. Mi primera reacción fue intentar prender la luz para llegar a él. El cuarto donde vivimos es muy oscuro incluso de día, así que en ese momento yo no lograba ver absolutamente nada. Para mí, era como si mi hijo estuviera perdido en la oscuridad. «Me quieren llevar, mami. ¿Dónde estás?», escuché que dijo. He tenido miedo muchas veces en la vida,
pero de verdad que nada se compara al pánico que experimenté al escuchar el terror con el que me llamaba mi hijo. «Mamá, ven, me quieren llevar con ellos. Ven, por favor». Yo escuchaba sus gritos, pero no podía verlo. Fui a él. Me dejé guiar por esa voz que en ese momento se volvía irreconocible por el horror. Como pude, llegué a su cama. Me acosté a su lado. Me acerqué lo más que pude a él como una forma de asegurarme que todavía estaba ahí, que nadie se lo había llevado. El resto de mi familia comenzó a llegar. Los gritos de Christian los habían despertado. Ellos también estaban asustados. No sabían qué estaba pasando y, siendo completamente honesta, no sabía muy bien cómo explicarles porque yo misma no terminaba de entender lo que acababa de pasar, el miedo que había sentido, la oscuridad absoluta. Como la luz no había vuelto, uno de mis tíos llevó veladoras para poder alumbrar la habitación. Por la mañana nos dimos cuenta de que habían desconectado la extensión. Me dijeron que cuando escucharon los gritos de Christian, cuando iban subiendo las escaleras, escucharon también un golpe en el techo justo encima de nuestra recámara. Por la ventana pudieron ver que algo salía volando en dirección al cerro, y escucharon un aleteo fuerte, como de un ave, la cual tenía que ser muy, muy grande. Cuando salió volando, los perros de toda la cuadra se pusieron a ladrar. Mi mamá y mi abuela comenzaron a rezar. Estábamos intentando tranquilizar a Christian, que no dejaba de llorar, hasta que mi hermano nos pidió a todos que nos calláramos, que guardáramos silencio, porque había escuchado algo así como un alarido y quería ver si podía reconocer qué era, pero simplemente no ocurrió. No pudimos identificar de dónde venía. Pensé que mi hijo iba a estar mejor el día siguiente. Intenté hablar con él para entenderlo y para buscar juntos una explicación de lo que había pasado. Le pregunté si estaba seguro de que no se había imaginado lo que vio. «No, mamá, no los imaginé. Yo los vi. Sentí cómo me agarraban. Querían llevarme. Querían obligarme a ir con ellos». Cuando me dijo esto, empezó a desesperarse. Se puso a llorar otra vez. Parecía que estaba sintiendo todo el miedo del mundo. A mí me dolía verlo así. Y me dijo que en la esquina de su habitación había una persona disfrazada de demonio con orejas de burro y otra disfrazada de payaso. Ambos querían convencerlo de que se fuera con ellos, y como mi niño no quiso, intentaron llevárselo a la fuerza. Algo había cambiado. Él había dejado de ser el niño que era antes. Ya no se sentía cómodo en el cuarto donde dormíamos. Se escondía debajo de las cobijas para que no lo miraran. Decía que siempre lo estaban viendo. Siempre había alguien o algo observándolo. Ni él ni yo podíamos dormir ya en el cuarto. Teníamos que bajar con mis abuelos y queríamos descansar un poco. En cuanto oscurecía, él comenzaba a ponerse mal, casi convirtiéndose en otra persona. Empezaba a tener miedo. Lloraba del terror que sentía de saber que pronto íbamos a apagar la luz para irnos a dormir. Mi mamá nunca lo dejó ver películas de terror porque ella, como muchas señoras de su edad, piensa que ese tipo de contenido le hace daño a los niños porque los sugestiona para que tengan pesadillas y se imaginen cosas. Yo cada vez estaba más segura de que mi hijo no se estaba inventando esa historia. Nada de lo que nos decía era producto de su imaginación. Todo estaba pasando ahí en nuestra casa. Comenzamos a juntar las camas para que él no se sintiera solo. Mi mamá y yo dormíamos a su lado para hacerle sentir que estábamos con él, cuidándolo y que nadie se lo iba a poder llevar. Rezábamos con él todos los días. Aún así despertaba siempre gritando. Durante meses escuché llorar a mi hijo cada madrugada. Eran muy pocas las noches en las que él podía realmente descansar, aunque fueran unas horas, y el no dormir lo estaba consumiendo. Cada vez se iba poniendo más flaquito y ojeroso, como si estuviera envejeciendo muchos años de golpe. Para este punto ya todos nos sentíamos igual de angustiados que él. Mi abuela, que es una mujer muy católica, decidió llevarlo con el padre de su pueblo en Guanajuato. Siempre se había dicho que él tenía una sensibilidad o un don, o como quieran llamarlo, que le permitía ver cosas para las cuales los demás éramos ciegos. Me contaron que el padre les dijo que Christian estaba siendo atormentado por seres demoníacos, como él los llamó. De hecho, le dijo a mi abuela lo que podía ver,
y su descripción coincidía con la que hace meses nos había dado mi hijo. Así de ridícula como sonaba, como una fantasía. Eso fue lo que dijo el padre que vio. Cuando estuvieron en el pueblo, el niño pudo dormir bien como antes. No sentía miedo ni despertaba llorando. Yo no había podido acompañarles porque tenía que quedarme trabajando y cuidando de mis papás. Mientras ellos estaban en el pueblo, mi tío José Luis estaba construyendo otro baño en la casa. Un día nos dijo que sentía una presencia muy pesada y que siempre estaba observándolo. Fue tan difícil para él estar cerca de esta presencia que decidió simplemente ya no ir y dejar la construcción a medias. Mi abuela cuenta que el padre le dijo que tenía que ir al altar de Santa Elenita y ahí pedir por mi hijo más que por nada, rezar como nunca había rezado. Quizás no me crean, o quizás alguno de ustedes incluso se burle de mí por creer en esto, pero desde que mi abuela le hizo la petición a Santa Elenita, las cosas en la casa cambiaron. Todos dejamos de sentir esa pesadez, esa presencia que sin lugar a dudas estaba ya consumiéndonos. La noche en que regresaron del pueblo, mi niño nos dijo que él podía volver a dormir solo de nuevo. Nunca volvió a ver ni a sentir a esos seres que querían llevárselo. Hoy que tiene ya 10 años todavía recuerda esa experiencia y sigue asegurándonos que lo que vio no fue un producto de su imaginación. Nosotros, por nuestra parte, tampoco hemos podido olvidar aquellos gritos, ni el horror con el que despertaba. Espero que puedan compartir esta historia con la comunidad. Es sencilla, lo sé, pero definitivamente es una de las experiencias más difíciles que hemos pasado como familia. Recuerda que esperamos tu historia o una historia que alguien cercano a ti tenga por ahí. Ojalá que tengan la confianza de hacernos llegar su relato a mirelatodelanoche@gmail.com. Les recordamos como siempre también nuestras redes para estar en contacto por allá. Las vas a encontrar como RDLN Oficial. Yo soy Uriel Reyes y a mí me encuentras en todas partes como @upolch. Si me quieres seguir en Instagram, recuerda que ahí lo que subo es más mi trabajo de fotografía, pero puedes indicar que quieres seguir solo las historias para que siempre estés enterado de los proyectos alrededor de Relatos de la Noche. Pero el respiro ha terminado por hoy. Es hora de ir a las siguientes historias que tenemos en este episodio. No prendas la luz, no mires hacia la ventana. Sigue escuchando Relatos de la Noche. Nosotros somos de la Sierra Norte del estado de Oaxaca, de un pueblo arrinconado en las montañas. Mi abuelo tiene muchas historias que nos contaba cuando mi tío y yo éramos pequeños. Por alguna u otra razón, ahora ya no le gusta contarlas. Como saben, los pueblos de la Sierra de Oaxaca son muy humildes y pobres. En ese entonces lo eran aún más. Mi abuelo nació, creció y se casó en el suyo. En ese entonces no estaba prohibido ir de cacería a los montes. De eso se alimentaban ellos, de cazar jabalíes, venados, etc. Mi abuelo se salía a las 2 de la mañana de su casita con un rifle y sus lámparas. Decía mi abuela que él siempre se aseguraba de traer balas de sobra, así como repuestos de su lámpara. Él siempre iba así, bien preparado como decía la abuela. Una tarde antes de caer la noche, mi abuelo se preparaba para descansar y poder irse de cacería como regularmente lo hacía, en la madrugada. Y en eso andaba cuando llegó a la casa su cuñado, esposo de su hermana, y le dijo que si podía acompañarlo a la cacería ya que no tenían para comer, con el trato de que mi abuelo le compartiera la mitad de la carne. Mi abuelo aceptó, y es que mi tío era muy buena persona. Decían que él siempre ayudaba a las personas, que amaba a su esposa y en un pueblo tan machista, era de los pocos hombres que cocinaba, limpiaba, lavaba ropa y dejaba que su esposa descansara. Claro, trayendo consigo muchas críticas de la gente del pueblo, así como era en aquel entonces. Y mi abuelo y su cuñado se quedaron platicando hasta que se acercó la hora de partir. Antes de hacerlo, mi tío le confesó a mi abuelo que tenía mucho miedo, pues nunca se había adentrado tanto en las montañas, y es que según lo que contaba mi abuelo, para encontrar buenos animales era necesario caminar mínimo 2 horas, entre puro monte, decía él, sumergirse en la oscuridad y lo solitario de las montañas. Es por eso que cuando mi tío le dijo que tenía miedo,
Mi abuelo le contestó que solo pisara firme por la hierba y que fuera siempre agarrado de su camisa para no perderse. Caminaron mucho, como 3 horas sin encontrar ningún animal. Mi abuelo estaba acostumbrado a esto, así que le propuso a su cuñado sentarse debajo de un árbol y esperar ahí a que algún animal apareciera. El sueño empezó a ganarles cuando sintieron algo frío, helado entre sus pies. Una serpiente enorme. A las cacerías llevaban guarachitos delgados. En el pueblo siempre andaban descalzos. Por eso sintieron cómo lo que les estaba rozando el pie jugueteaba con sus dedos. Mi tío, muerto de miedo, estaba a punto de gritar cuando mi abuelo le tapó la boca. Y es que no solo era la serpiente. Había algo, alguien que se balanceaba entre los árboles como los chimpancés. No supieron qué pensar. Podía ser algo normal, pues estaban entre grandes montañas. Hay muchos animales por ahí. Cuando dejaron de sentir aquella cosa entre sus pies, mi abuelo encendió la lámpara para ver de qué se trataba. Era una enorme serpiente, las noyacas como les llaman, pero decía que la serpiente volteaba a verlos como si se burlara de ellos. Mi abuelo decía que tenía algo en sus ojos, algo que les pareció muy extraño. Era como si aquella serpiente estuviera consciente de lo que estaba pasando. Después del susto decidieron seguir caminando y sin darse cuenta se adentraban más y más en el bosque y al mismo tiempo escuchaban como algo enorme los seguía entre los árboles, colgándose de las ramas. Mi abuelito le dijo de broma a su cuñado que si no encontraban un animal bueno para cazar, que a ese chango tal vez le iba a tocar, que era mejor eso a quedarse sin comida para sus familias. Ahí por alguna razón sintieron los dos un escalofrío. Desde que había sentido la víbora entre sus pies sabía que algo andaba mal, que algo no era normal aquella noche, y sin decirle a mi tío ya estaba encaminándolos de vuelta al pueblo. Pero en ese momento se dio cuenta de que se había perdido. Algo muy raro porque mi abuelo conocía perfectamente el camino de regreso. Fue entonces que esa cosa que lo seguía entre los árboles soltó un grito burlón. Parecía que se estaba riendo de ellos y saltaba entre los árboles, riéndose y gritando de una manera escalofriante. No era un simio, ya estaban seguros de aquello, pero por el tamaño parecía ser una criatura enorme. Mi abuelito sacó su rifle y sin pensarlo jaló del gatillo, pero el arma no disparó. Revisó sus balas y tenía todas, pero no disparaba, no funcionaba. Trató y nada, y esa cosa cada vez más se reía de ellos. Dice mi abuelo que en un momento se sintió atrapado, como si esos fueran los territorios del mismísimo diablo. Sacó su lámpara para poder alumbrar el camino y correr, pero no servía. Sacó todos los repuestos que traía y nada. Cambió las pilas, cambió los focos, pero no encendió. Y fue ahí en ese momento donde ya no sintió a mi tío, que venía todo el camino agarrado de su camisa. Volteó para ver dónde estaba, para ver si estaba bien y lo encontró a unos metros de él. Su expresión era de horror y solo le dijo: «Mira, mira», y señaló hacia arriba. Cuando mi abuelo miró hacia donde le decía a mi tío, vio a un ser que parecía un mono y a la vez un demonio, algo que los miraba fijamente, que les mostraba los dientes, y reía y seguía burlándose de su miedo. Cuando mi abuelo por fin reaccionó del shock en el que se encontraba, jaló a mi tío y corrieron hasta llegar al río del pueblo, y aquella cosa se colgaba por entre los árboles sin dejar de seguirlos. Llegando al río se dieron cuenta de que ya estaban a 40 minutos, y ahí se prendieron las lámparas del abuelo, y la escopeta tronó, decía él. La escopeta se disparó. Tristes, asustados, sin carne para comer y llenos de miedo, subieron por los senderos que faltaban y llegaron por fin al pueblo. Descansaron lo que restaba de la madrugada. Mi abuelo había guardado un poco de carne de la cacería anterior, y de ahí le compartieron la mitad a mi tío para que no se fuera con las manos vacías. Lamentablemente, 2 días después de lo que pasó, lo asesinaron en la carretera abriéndole el estómago. La gente chismosa del pueblo dice que fue el amante de la esposa. Dicen que cuando lo atacaron, mi tío se hizo el muerto y luego caminó así con su herida hasta llegar al otro pueblo vecino, agarrándose los intestinos que se le salían de su cuerpo. Según decían, logró contarle a las autoridades lo que pasó, lo que le hicieron.
y luego se murió. Mi abuelo lloró muchísimo la muerte de su cuñado. Aunque siempre se llevaron bien y ambos se respetaban por ser buenos hombres, que cuidaban mucho a sus familias, nunca habían sido realmente cercanos hasta aquella noche. Lo que no sabía mi abuelo es que esa cosa que había visto no se quedó en el monte, sino que iba a ir a buscarlo y a perseguirlo durante una parte significativa de su vida. Por años eso se le iba a presentar de maneras distintas. Después de aquella noche inició una etapa de sucesos paranormales en su vida. Si les interesa, me gustaría seguir compartiendo con ustedes las historias que le sucedieron después de aquella noche de cacería. Como les digo, a mi abuelo ya no le gusta hablar de eso. A lo mejor es porque tardó mucho en poder superarlo, o porque simplemente todavía no logra hacerlo. No sé, pero al menos para mí, esas historias, sus historias, son una manera de sentirme cerca de él. Hace 3 años mi esposo y yo viajábamos de noche en nuestro coche hacia otra ciudad. Yo iba de copiloto, cansada pero aún no tenía sueño. Sucedió algo que llamó poderosamente mi atención. De pronto, vi a un hombre parado en la orilla de la carretera. Llevaba una chaqueta oscura con una franja reflectante y tenía un casco en la cabeza. Estaba haciendo señas como para que le diéramos un aventón. Lo miré fijamente cuando pasamos a su lado, muy de cerca, pero por la velocidad a la que íbamos no alcancé a verle el rostro. Unos metros más adelante, de nueva cuenta, ahí estaba otra vez, parado, haciendo el mismo gesto pidiéndonos aventón. Lo miré por unos segundos, aunque al principio no podía creerlo. Sin lugar a dudas era el mismo hombre, era la misma persona. Le pregunté a mi esposo si había visto lo mismo que yo. ¿Viste a ese hombre? Creo que es el mismo que acabábamos de pasar. Mi esposo, muy serio, sin quitar la vista de la carretera y las manos bien apretadas al volante, me dijo: Amor, es la 4ª vez que lo veo en este rato.